Escritor, actual coordinador cultural de la UNAM, de voz acuciosa, comprometida, es de aquellos que todavía se empeñan en creer que el conocimiento, la ciencia y el arte son formas de transformación social. ¿De qué está hecho un escritor? De vidas propias y de vidas ajenas. ¿Y Jorge Volpi? Pues de mi propia vida, de mi pasado y de lo que imagino como futuro. ¿Algo de vanidad? El escritor necesariamente algo de vanidad tiene para creer que dice algo importante. ¿Orgullo de sí mismo? Satisfacción de haber escrito uno de los libros que había imaginado. ¿Excesivo orgullo en sus lecturas? Sí, me siento orgulloso de los libros que he leído, quizá más de los que he escrito. ¿Orgulloso en su inteligencia? También, quizá mi padre siempre me hizo sentir más inteligente de lo que era. Regreso o insisto, ¿de qué se hace un escritor? Se hace de explorar la naturaleza humana a través de uno mismo y a través de los otros. ¿Qué son los 50, don Jorge? Etapa compleja donde ya ha pasado más tiempo del que queda por pasar y eso determina cómo uno disfruta y ve la vida. ¿Se sufre? Por supuesto, a los 50 y en cualquier edad se sufre, pero también se busca gozar y la felicidad. ¿Se equivoca? Constantemente. ¿Y se equivoca cada día o cada final de sexenio? Cada día, cada final de sexenio y cada inicio de sexenio también, creo. ¿Rectifica o calla? Prefiero rectificar. ¿Perdona? Sí, muy fácilmente. ¿El equívoco más perdurable? Quizá creer que uno sabe más cosas de las que sabe. ¿Demócrata? Sí, por supuesto. Me importa ejercerlo, serlo y luchar para que este país sea más democrático. ¿Liberal? Izquierda liberal, diría. ¿Siente que lo escuchan? Sí, he tenido la fortuna de tener muchos lectores. ¿Se le debería entender? No lo sé. Simplemente quisiera ser una voz más en el concierto de voces que forman la cultura y la democracia. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Alguien que cuestiona constantemente todo, a mí mismo, y desde luego una función principal de un escritor es cuestionar el poder. ¿Qué le envidia al poder? No le envidio nada, excepto cuando yo también tengo un cierto poder cultural y trato de ejercerlo de la mejor manera posible. ¿Qué es lo nuevo que ha aportado a la UNAM? Bueno, he intentado aportar varias cosas. Un enfoque mayor para los jóvenes, tratar de acercar más el conocimiento científico con el artístico y el humanístico, creer que el arte es una forma de transformación social y sobre todo tratar de que los jóvenes a través del arte se conviertan en ciudadanos críticos. ¿Puede coordinarse la coordinación? Es un buen título el que tiene uno en la UNAM, ser coordinador, porque son tantas áreas distintas, tantas actividades, tantas disciplinas, que simplemente se trata de dar unas líneas centrales para que cada miembro del equipo, que es muy vasto, trate de hacerlo mejor por sí mismo. ¿Qué espacio es ese llamado UNAM en tiempos de la Cuarta Transformación? Es el mejor espacio posible. ¿Qué universitarios se están construyendo la UNAM? Creo que está construyendo universitarios críticos, abiertos, tolerantes. ¿Confiables? Confiables, por supuesto, en su mayoría. ¿Estamos en deuda con la UNAM? Una de las mayores deudas de México es con la UNAM y la UNAM le sigue dando muchísimo a México. ¿Sabe cuántos presidentes priistas han estado en la UNAM? He estado en las instalaciones de la universidad, muy pocos, el más reciente Echeverría, me imagino. Salinas. Salinas estuvo en la UNAM también. José López Portillo. Luis Echeverría. Sí. Andrés Manuel López Obrador. Tardó 14 años en titularse en la UNAM. ¿Han matado a la UNAM? No, la UNAM sigue muy viva. ¿Como el 68? 68 la puso a prueba, exaltó lo mejor de la universidad y la universidad resistió. Por cierto, ¿el cambio de rector pasará por Palacio Nacional? No, creo que el cambio de rector estará dentro de la UNAM. ¿Se reelige Enrique Grauer? Ojalá, eso esperemos. ¿Quién es más moreno, Grauer o Angélica Cuellar? No lo sé. Creo que mi convicción es que lo mejor sería que el rector se reelija. ¿Le asiste el derecho a Luis Raúl González? Creo que ha sido un muy buen presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Con tortura o con debido proceso? Buscando el debido proceso y luchando contra la tortura. ¿Usted qué tan lejos o cerca está de la rectoría? Bueno, afortunadamente el rector me ha dado su confianza para llevar la parte cultural de la universidad. ¿Para la próxima ola? Esperemos que sí. En todo caso, ¿qué UNAM viene? Importante crítica como un espacio necesario en el México de estos días. ¿Autónoma? Sí, por supuesto, hay que defender la autonomía completamente. ¿Universal? Muy universal y muy también abierta a México. ¿Con más feminicidios?
Esperemos sobre todo que con menos feminicidios y con una presencia mucho mayor de las mujeres. Con más mercado de droga en las islas o pasillos. Esperemos también que con menos, pero con esa voluntad de transformarse desde dentro. ¿Qué carteles tienen plaza en la UNAM? No creo que haya ningún cartel que tenga plaza, por más que algunos quieran infiltrarse en ella. Por cierto, maestros sin evaluación. Bueno, es importante que haya esas evaluaciones, justamente. Alumnos sin examen de admisión. No, creo que es importante que haya, desde luego, apertura a todos, pero la capacidad también de escoger a quienes se esfuerzan por llegar a esos lugares. ¿Ha dejado el presidente la educación en manos de los sindicatos? Creo que no, creo que la educación sigue estando en manos sobre todo de las grandes instituciones y de sus maestros. ¿El Estado pierde ante el CENTE? No, yo creo que todavía el Estado tiene capacidad de tener una buena política educativa. Falta que lleguen las iglesias a las universidades. Ojalá no. Regreso. ¿Qué define o qué hace un escritor? Define su voluntad de ser crítico y de tratar de entender la naturaleza humana. Lo cito. Hay que utilizar la literatura para denuncia social y política. En ocasiones, cuando es necesario, sí. ¿De Florent Cassette ninguna duda? No, dudas persisten. La que no hay duda es de que debía estar libre. Si Florence está libre, ¿Israel Vallarta también? Israel Vallarta debería de estar libre, por supuesto. ¿Usted llegó a entrevistarlo? Sí, estuve con él en varias ocasiones en la prisión de alta seguridad del Altiplano. Inocente. Yo no soy el que debo decir que es inocente, pero debe estar libre. ¿Debe indemnizar el gobierno a Florence Cassette? Por supuesto, debería de indemnizar a cualquiera que haya tenido un proceso no justo. ¿Igual a Kate del Castillo? Bueno, ahí es la demanda personal de cada uno por la posible difamación. ¿Rosario Robles es otra novela criminal? Sí, hay en ella y en muchas otras historias en México la posibilidad de ser muchas novelas. ¿Javier Duarte? Por supuesto. Ahí hay otra historia terrible. ¿Salmerón? También. ¿Al poder hay que vigilarlo o soltarlo? Por supuesto hay que vigilarlo permanentemente. ¿Y hay salida? Creo que siempre hay salidas. ¿Ya tiene respuesta a su pregunta de cómo sobrevivir en esta selva donde desconfiamos de todos? Pues sí, a pesar de que desconfiemos, la cooperación permite avanzar en todos los niveles. ¿Hay que confiar en el Infonavit? Por supuesto. Don Jorge, ¿qué ciudadanos hay que construir? Ciudadanos críticos. ¿AMLO ha cerrado la vía a la participación civil en su gobierno? Creo que la ha cerrado un poco, pero la participación civil tiene que abrirse camino para seguir estando ahí. ¿AMLO le teme a los ciudadanos? No, yo creo que al contrario. Quiere a los ciudadanos siempre de su lado y es quizá ese el problema. ¿Le teme al conocimiento? Otra vez, creo que a veces se siente atacado por el conocimiento, pero debería de abrazarlo. ¿La información es conocimiento? Parte del conocimiento, pero no solo es información, se necesita cómo procesarla. ¿Qué sociedad civil se debe reactivar? Una sociedad civil mucho más organizada, mucho más participativa y más transparente. ¿Qué oposición espera? Una oposición más consciente, mejor construida, más crítica. ¿Su escenario para el 2021? Yo creo que seguirá muy parecido a cómo está México en este momento. ¿Revocación de mandato? No creo que la haya. ¿La obstinación es una virtud o un error? Puede ser las dos cosas y ahí está su equilibrio. ¿Qué personaje está resultando AMLO? Un personaje contradictorio con grandes virtudes y grandes errores. ¿AMLO escucha? Escucha a unos cuantos. ¿A usted lo escucha? No lo sé. ¿AMLO miente? No parece mentir, creo que está muy convencido de lo que hace. ¿AMLO no nos ha mentido? No parece habernos mentido, más bien parece tener convicciones demasiado sólidas. ¿Y eso se disculpa? No es una disculpa, hay que seguirlo criticando. Don Jorge, ¿sabe reconocer a un demagogo? Creo que un escritor es capaz de hacerlo, sí. ¿El demagogo opera por el carisma y no por la experiencia? El demagogo opera tratando de seducir a los electores en vez de convencerlos. ¿El demagogo tergiversa las imágenes de las instituciones para dañarlas? Sí, por supuesto. ¿AMLO es demagogo? Creo que no. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Es una vieja tara de la política. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? No, tiene que haber libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene ciertos límites. ¿Qué prensa observa hoy? Una prensa muy disminuida, una prensa que no está haciendo tampoco su papel crítico en este momento. ¿Qué prensa espera? Una prensa mucho más consciente, mucho más abierta, mucho más crítica. ¿Qué preguntas pide? Preguntas independientes, preguntas basadas en investigaciones serias. ¿Qué nos ha venido a decir Enrique Serna? Bueno, que ahí estaba la forma oculta de manipular al poder que sigue estando en México. ¿Nos advierte de la prensa salamera o la revive? Nos advierte de ella, pero esa nunca ha dejado de estar entre nosotros. ¿Renace con Serna la novela en México?
No, la novela en México tiene muchos grandes exponentes y Enrique Serna es uno de ellos. ¿Todos somos de negris? No, creo que hay políticos y periodistas de muchas maneras. ¿Y hay condiciones para que AMLO garantice la libertad de expresión? Creo que hasta ahora la libertad de expresión ha ido ganando lugar en México, pese a los peligros que tiene, sobre todo por el crimen organizado y los políticos. ¿En serio AMLO tiene el diagnóstico correcto? Creo que sí ha tenido el diagnóstico correcto del país a lo largo de todos estos años, pero no necesariamente las mejores soluciones. Lo cito, lo mejor de AMLO es la voluntad de transformar. Sí, de transformar y de ver a aquellos a quienes los regímenes anteriores no habían visto. ¿Qué se está transformando o qué está transformando esta cuarta transformación? Creo que esencialmente esa parte, el ver a quienes habían sido invisibles. En la República desconfiada. En donde todos desconfían de todos. ¿Qué es confiable de AMLO? Su voluntad de mejorar a México creo que es confiable. ¿Qué es lo que hay que desconfiarle? Que está demasiado seguro de sus propias convicciones y no admite otras. ¿Igual observa el regreso de la presidencia imperial? No, creo que esa ya terminó. ¿Qué diría o qué escribiría Carlos Fuentes hoy? Tendría simpatía hacia López Obrador y sería muy crítico con él también. Lo cito, AMLO es rehén del tirano Trump. Somos todo México rehenes de Trump. ¿Le servirá de algo al presidente denunciar eso? Sí, por supuesto. Tendríamos que denunciar mucho más la condición en la que nos está colocando. ¿Quién escucharía esa denuncia? Debería de escucharla el mundo entero. ¿Francia? Sí, Francia, España, muchos países que podrían ser simpáticos con nosotros. ¿Eurocentrismo? Sí, existe un eurocentrismo enorme también. ¿Nos escucharía China? Ojalá y China también nos escuchara, pero no les importan demasiado los derechos humanos tampoco. Vuelvo con otra reflexión suya. Está colapsado el sistema de justicia. El sistema de justicia prácticamente no existe en México. Tenemos el diagnóstico, pero no la solución. Sí, sabemos que nada funciona en el sistema de justicia mexicano y no hemos sido capaces de reformarlo. ¿Estado fallido? En el sentido de la justicia, sin duda. ¿Narcogobiernos? Los hay en varios lugares locales. ¿Puede un gobierno mandar al diablo el debido proceso? Pues entonces no es un gobierno democrático. ¿Qué garantiza que AMLO no lo haga? Tenemos que presionar una y otra vez para que cambie su idea sobre el sistema de justicia. ¿Se podrá gobernar con el crimen organizado? Bueno, el crimen organizado está ahí, pero hay que combatirlo también. ¿Se deberá gobernar con él? No, contra él. ¿Amnistía? Amnistía sí, con una práctica mucho más clara porque el sistema de justicia no funciona. ¿Hacer política es restablecer la paz? Esa debería ser una de las metas de la política en México. ¿Y la novela que viene? Empezando apenas. ¿Algún adelanto? No, prefiero callar. Cierro. ¿Qué hace a un escritor? La voluntad de investigar la naturaleza humana a sí mismo y a los otros. ¿Y qué traerán los 50? Espero que traigan muchos otros libros.